Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a Entrevistas en Directo. Estamos hoy con Sebastián Domenech. Sebastián es periodista, especialista en policiales, trabaja hace muchos años en TN, en Canal 13, y además conduce radio en Sala de Situación, el programa que sale por la 1420. Sebastián, un placer, un gusto saludarte. Gracias por haberte hecho unos minutos para estar aquí. Bueno, igualmente, la verdad que es un placer, ¿eh? Gracias por el contacto. Bueno, Sebastián, arranco un poquito con lo que tiene que ver tu día a día. ¿Cómo ves la calle? ¿Cómo está la calle durante la cuarentena? ¿Aumentó la inseguridad? ¿Está igual? ¿Está peor? Bueno, cambió bastante lo que es la cuarentena. En la propia cuarentena, dentro de la cuarentena, hubo muchos cambios, pero sí, la verdad que si hay que hacer un balance desde que arrancó la cuarentena a lo que venía ocurriendo antes, hubo mucha violencia. En su momento fue un pico muy grave, hace yo creo que un mes o un poquito más, que era todos los días, era cubrir una muerte lamentablemente, que fue automáticamente después de que eh, las primeras semanas se daban con mucha tranquilidad, que todos estábamos adentro, incluidos los delincuentes, pero después empezó a aflojarse un poco todo, empezaron a salir los delincuentes y ya sin el dinero encima que conseguían fácilmente como antes, y bueno, ahí se complicó bastante, hubo muchos casos seguidos. Bueno, de hecho, yo no lo digo, lo dicen las estadísticas que Bernie presentó la semana anterior. eh, Tuvo un pico hacia abajo, en realidad una caída impresionante, el delito en general, y después fue subiendo y va subiendo de manera leve. Y si uno compara, según esas estadísticas, con el año pasado, hoy estamos, por ejemplo, en ya octubre, un poquito menos que el año pasado, pero en cuanto a lo que ocurrió desde que empezó la cuarentena, sigue subiendo. Así que sí, es un año muy violento en ese sentido. Y en general en los últimos años fue subiendo también la cantidad, fueron subiendo la cantidad de casos delictivos, o en algún momento en estos últimos años se estabilizaron un poco o hubo un poco menos de delincuentes. Según el delito, la verdad que yo tampoco podría hablar demasiado porque las estadísticas la tienen siempre la Fiscalía General, que son las que presentaron ahora con la Procuración los números, pero además fueron cambiando mucho los delitos. Si hablamos un poco más genérico y más global, hay delitos que antes se cometían y ahora no tanto. Antes, hace mucho, eran las salideras bancarias, ahora se da cada tanto, pero no es muy recurrente, y entonces ahora hace algunos años que lo más común son las entraderas y después las entraderas se transformaron en lo que, por ejemplo, lo que está pasando este año son los robos a personas que están entrando o saliendo de su auto, básicamente, para robarle el auto Claro. o para robarle las pertenencias. No tanto se está dando la entrada a las viviendas, o por lo menos son los casos que nosotros cubrimos, sino que el tema de los vehículos. Y hablando de los vehículos, lo que se está dando mucho es cuando estás con la baliza puesta, cuando estás con la puerta abierta, cuando estás estacionando, y eso es lo que Ese dicen las propias momento de víctimas. descuido. Exactamente. Y vos sabés que a mí me avivó, por ejemplo, yo no la tenía en cuenta, ese dato que varios ya me dijeron, no, lo que pasa que estaba con la baliza puesta y ahí te das cuenta que el delincuente va pegando la vuelta, que está merodeando, que está saliendo al voleo, y cuando ve baliza, ya sabe que es alguien que está en 2 o 3 minutos entrando o subiendo o saliendo, que está haciendo algo que le está llevando algunos minutos, que por eso puso la baliza. Tenés que ponerla para no evitar un accidente, pero ellos saben, ya tienen ese dato con eso. Mirá, fíjate hasta en los detalles en los que están los delincuentes, que te repito, lo que se está dando ahora es al voleo y mucho, también lo dice el ministerio, mucho amateur, mucho delincuente joven, que primerizo, que por eso también se dan algunas muertes, porque no acostumbrado al delito grave, que es con arma de fuego, y en la primera de cambio, ante una resistencia de una víctima, ante una defensa, un mano a mano, te pegan el balazo. Eso te iba a consultar porque parece, o desde afuera da la sensación, que aumentó mucho la violencia en los actos delictivos, que quizás Sí. antes había un poco más de suerte de, si se lo puede decir de alguna forma, código, si se quiere, pero hoy hay muchas muertes, la violencia, incluso contra gente mayor, contra niños, contra mujeres, no importa quién esté enfrente y se acude a algo grave, un delito grave. Sí, eso de los códigos también es como apañar o justificar a los delincuentes de antes. No, son todos chorros, todos asesinos y hacen lo mismo. Pero es verdad lo que decís, y bueno, también se habló esta semana de eso, ¿no? Del amateurismo, de los primerizos, entre comillas, ¿no? Porque uno habla como si fuera una profesión. Y bueno, son delincuentes que en realidad crecen en el delito, lamentablemente, o en un entorno en el cual el delito es algo común, porque tenés dos combinaciones. Primero, que son primerizos, y segundo, que son muy jóvenes.
En realidad son primerizos porque son muy jóvenes, de 15, 16, 17 años, y salen enfierrados, y salen con armas pesadas, y salen con armas de fuego directamente, y ahí es donde volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Esto de la falta de experiencia en la manipulación de armas de fuego hace que reaccionen directamente al balazo, o que a veces, y sin justificar también, hay muchos casos que se dan balazos de manera accidental del delincuente que en ese momento está con el fierro en mano, y no lo estamos perdonando ni justificando, porque si sale con un arma es para que, Sí, sí, por para supuesto. usarla, obviamente. Pero se da esa situación sin reflejos o una falta de experiencia en el delito que directamente disparan, gatillan y no te perdonan. Vos que estás indefenso tratando de defender tu auto, por ejemplo. Y aparte son utilizados, los chicos más jóvenes son utilizados para Sí, cometer este tipo de delitos, porque, bueno, hoy por hoy no son penados como se debiera, ¿no? Eh, Hace poquito, otra vez, bueno, recientemente, un nuevo hecho muy violento en La Matanza, donde sí. le quitaron la vida a un chofer de colectivo. La Matanza es el lugar más difícil en cuanto a lo que tiene que ver con materia policial, es el lugar donde más hechos hay, o por lo menos más violentos. Y tal vez se ve reflejado en la estadística porque hablas de un solo partido, cuando en realidad ese solo partido son 4 partidos normales, ¿no? Son 5 San Isidro, 7 Lanús, por la dimensión de lo que es La Claro. Matanza. Tiré no es real eso, ¿no? Pero en una cuestión gráfica es gigante La Matanza, entonces siempre terminás hablando de La Matanza. Pero también es verdad que tiene muchas zonas entre marginales y entre zonas donde el delito, bueno, ahí termina, o donde hay mucho aguantadero, o en el medio, gente de trabajo, la mayoría gente de trabajo, gente laburante que viene a Capital o que hace ida y vuelta, y entonces son los que también sufren el delito porque salen a tomar el colectivo a la ruta, no sé, a la ruta 3, a la ruta 21, a las 5 de la mañana, están solos, indefensos, sin una cámara de seguridad, con los delincuentes que todavía están dando vuelta en esas horas de la madrugada. El que sale a laburar con una cartera, con un bolso, una mochila en mano, un celular que todos tienen, evidentemente es fácil para los delincuentes esa situación. Y entonces vas todos los días a la matanza porque uno se defiende y a ese lo mataron, y volvemos a lo que decíamos antes, porque en el medio están los menores. La verdad que sí, la matanza está muy complicado también. Hay municipios donde le dieron mucha importancia a las cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y entonces vos tenés a San Isidro, o Vicente López, o Lanús, sacando Lanús, por ejemplo, que también tiene sus zonas con poder adquisitivo importante. Es evidente lo que estoy diciendo, San Isidro, Vicente López, donde Sí. tal vez la tecnología puede llegar primero porque el poder adquisitivo es otro, y entonces vas a tener cámara de seguridad, alarma, cerco con electricidad mínima para repeler al delincuente, otros dispositivos. La matanza es otra situación, es más complicado. Claro. Y a nivel país, o por lo menos aquí en lo que es Ciudad y Gran Buenos Aires, ¿se tomaron medidas de fondo en los últimos años para reducir este tipo de casos? En general, a ver, no en conjunto, no a nivel país, global. De hecho, el ejemplo está en lo que está pasando con los ministerios. Claro. Cada ámbito y cada jurisdicción hace lo que ve mejor para su partido. A ver, una cosa es lo que te puedan hablar desde nación, otra cosa desde ciudad y desde provincia. Yo creo que es la primera vez donde tenés 3 posiciones bien marcadas, cuando en realidad podríamos decir que lo natural es que sean 2 posiciones marcadas, porque tenés ciudad por un lado, si hablamos desde la política, y por otro lado tenemos que hablar de nación y provincia, que vayan de Claro. la mano. Pero bueno, tenés ciudad con una bandera política, con una tecnología, con un avance, con todo lo que tiene que ver ciudad hoy por hoy en lo que es seguridad, que está muy avanzada. Después tenés provincia y nación, que ya lo vemos, enfrentados a través de los ministerios. Bernie, Frederick. No hay que analizar demasiado para entender que se tiran misiles cada tanto, y entonces ya tenés diferentes posiciones en cuanto a las taser, a lo que hay que hacer con los delincuentes, a las edades, a cómo se tiene que trabajar con la policía. Ya lo vimos y ya vemos el enfrentamiento entre Bernie y Sabina Frederick, cuando en realidad por lo menos ellos deberían ir de la mano, aunque sea mediáticamente, y demostrarnos a nosotros que van Claro. de la mano contra el delito. Que en definitiva creo que lo hacen, pero cada uno siempre marcando su posición. ¿Y a qué atribuís esa interna tan fuerte que hay entre, primero, ciudad y provincia, pero también entre provincia y nación? Hay mucha política de fondo, hay devoluciones de favores. Sí, yo te diría que hay más enfrentamiento mediático entre nación y provincia que entre nación, provincia y ciudad, por ejemplo. Claro. Eh, Política.
obviamente, la política. Y si uno siempre va a las encuestas antes de una elección para presidente, ¿qué es lo que siempre molesta o lo que siempre le preocupa más al ciudadano? La economía y la seguridad. ¿Y qué se hace para la seguridad? Y bueno, muchas veces se vende humo, muchas veces se dicen muchas cosas que después no se hacen. Esta vez hubo un anuncio de la gobernación bonaerense en cuanto al dinero, ¿no?, que van a tener, al presupuesto y para qué lo van a usar, por ejemplo, en la construcción de unidades penitenciarias, para que, no para que la justicia funcione rápido, sino para que los presos que están en las comisarías, que están hacinados, que no están en condiciones en las que tienen que estar, vayan directamente a la unidad penitenciaria. ¿Para qué? ¿Para que esté más cómodo? Bueno, sí, por un lado es cuestión de derechos humanos, pero por otro lado para liberar y darle condiciones al policía que está más atento a que no se le escapen los 12 presos que tienen en un calabozo donde debería haber 4 y Ah, para que salga a trabajar como corresponde en la seguridad del ciudadano. Entonces fíjate que es toda una cadena de cosas. Ojalá el anuncio que dieron la otra vez, te diría que no sé si es histórico, pero que en los últimos años no se había dado, ¿no? Hay que esperar, porque faltan meses para ver los resultados, los patrulleros nuevos, la por construcción supuesto. de las cárceles y todo lo que venía diciendo. Y además de las medidas gubernamentales, ¿qué papel juega la justicia? Porque da la sensación que las respuestas son demasiado lentas, y eso lleva también a lo que hablábamos recién, Sí, quizás a yo creo que la... es peor. La velocidad, la velocidad de las causas, y hablo de causas penales, o sea, del Sí, delito penal y de común, y no tanto la justicia federal, donde está mucho la política también en el medio, pero si vos hoy hablás con la policía y tenés de un lado tenés cierto tipo de fiscalías o juzgados para un lado y para el otro. Los garantistas, los mano dura, los esto y lo otro, y entonces ahí tenés también ya diferentes posiciones. Pero lo más preocupante para mí, más allá de eso, es la velocidad con la que van todas las causas, todo tipo de claro. causas, que es en cámara lenta. Y los procesos judiciales tan lentos y las decisiones judiciales que se toman van en contra también del accionar policial muchas veces. Ahora, ¿se sienten Sí. respaldados los policías con la justicia o se sienten incluso hasta con miedo de accionar de alguna forma? La mayoría con miedo, respaldados pocos, pero bueno, hay muchos fiscales también que conozco que van bien de la mano de la policía y que saben qué equipo de trabajo tienen para ir a investigar a tal o cual persona sospechada de algo, pero en la mayoría de los casos lo que escuchamos es que la policía piensa 2 o 3 veces qué hacer antes Ah, de hacer algo, ¿no? Porque no saben qué va a pasar con la fiscalía, con la justicia, cosa que no está mal, porque tampoco es cuestión de tener un arma de fuego y hacer justicia no, por con un supuesto. arma porque sí, pero tenemos que descansar en pensar en que el policía está bien entrenado y educado como para confiar en ellos. A veces cuesta eso, ¿no? También según de qué policía estemos hablando, pero no, en la mayoría de los casos les cuesta al policía pensar no solo en su propia seguridad, para que no lo maten, sino en su seguridad jurídica y laboral. Prefieren a veces no cometer un error para que no haya una sanción administrativa interna o penal y judicial antes que actuar y jugársela, y no digo que no se la quieran jugar. La verdad es que están atados de pies y manos también en muchos casos los policías. Ah. Y al respecto también hubo mucha polémica sobre el uso o no uso de las pistolas Tester. ¿Cuáles son los motivos que dan desde el gobierno para no permitirlas en este momento? Eh, Según tu postura, ¿facilitarían el accionar policial las Tester? Sí, sí, obviamente. Facilitaría, como por ejemplo el caso del policía del otro día, que murió, bueno, por ese hombre con enfermedad mental que lo mató en Palermo. Pero bueno, muchas veces las tasers se las relaciona con la picana, con la tortura, con el uso indebido de un arma, por ejemplo, no letal como esta, o de baja letalidad. Entonces ahí viene la polémica de nuevo, según cómo pensás y cómo estás educado y de qué lado estás mirando, porque si pensás en eso, sos un facho, pero entonces si pensás Ah, en lo otro, sos un pro delincuente. No es ni una ni la otra, es una cuestión técnica y de entrenamiento. Hay muchos países donde se usa y tiene mucha efectividad. Yo creo que ya es momento de empezar a implementarse en muchos lugares y no en espectáculos deportivos o masivos como está ahora estipulado. No esperar el recital del Indio para ver quién se porta mal y llevar las taser por las dudas. Lo digo irónicamente porque parece que están esperando una cosa así, o que se reanude el fútbol. No, vamos incluso, a darle, vamos a probar con jurisdicción. A ver, a los polis
en estas situaciones y en estos barrios donde está complicado. Bueno, tal vez las taser empiecen a dar buenos resultados. Incluso en los eventos deportivos masivos o en los recitales masivos, no sé si será el mejor lugar para probarlo, por el amontonamiento de Totalmente, gente, porque se arma un descontrol de un momento al otro. una locura. Claro, No, además, sí, de entrada ya hace mucho que se prohibió el arma de fuego en esos espectáculos y se usa la posta de sí, goma o la tonfa, ¿no? El palo. sí. Así que bueno, yo creo que sigue siendo lo más productivo por ahora, pero también es un tema aparte, ¿no? Pero sí, en los lugares masivos, o también se hablaba de las estaciones de trenes o en algunos accesos y demás. Todavía, la verdad, la realidad es que nadie la está usando. Así es. ¿Cómo quedaron las cosas después del reclamo de la policía bonaerense? ¿Cómo crees que quedaron las cosas entre nación y provincia? Bueno, ya hablábamos un poquito de lo que es la política, ¿no? Pero más que nada respecto a lo que es la policía misma. Y yo creo que todavía no está claro eso. Bien para el poli individual que sabe, o si vos pensás en un solo policía, bueno, tal vez un poco más tranquilo porque en su recibo de sueldo va a estar un poco más blanqueado todo y va a tener un pequeño incremento de lo que venía buscando. Pero como cuerpo, como institución, y yo no sé si quedó un poco herida, aunque nos demostraron para afuera por lo menos que salió fortalecida. Por eso también se hablaba de la línea de mando que no había sido debilitada, y por eso siguió Bernie, por eso siguió Daniel García, el jefe de la bonaerense. Yo creo que hoy por hoy parece estar bien todo, estabilizado, pero esta pregunta por ahí en algunos meses te podría Claro. dar la respuesta porque hay que ver los resultados. Por ahora, viene bien. Ahora, lo primero que le importa al poli es el bolsillo, naturalmente, a cualquier persona. Pero automáticamente lo otro que le importa es, bueno, todo esto que anunciaron, ¿es verdad? Lo que decíamos antes, los patrulleros, las condiciones, las herramientas. Veremos, todavía falta. Parecería que las condiciones en las que trabajan los policías bonaerenses no tienen nada que ver con las que trabajan los policías en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, es otra cosa, es el presupuesto que es diferente, es otra dimensión, la capital federal, es otra, sí, otra cosa, otra manera de pensar también, y es muy diferente lo que pasa en el conurbano que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. No, no sé bien qué es lo que está ocurriendo en el interior del país. Bueno, nosotros viajamos mucho por trabajo y vemos también a las policías, pero también el ritmo y el delito es otro en Claro. ese lugar. Esto acá, Buenos Aires, es la selva, son todos asesinos y acá en un semáforo te pueden matar de un momento a otro y eso lo sabemos. Pero es muy diferente también lo que pasa en ciudad y lo que pasa en el conurbano. En ciudad también hay delito, ojo, pero es otra tecnología, es otra policía, se nota. Te hago las dos últimas, así ya te voy liberando. Contanos, si querés, cuál fue la cobertura que más te marcó en lo periodístico. Has tenido infinidad, trabajás hace muchísimos años en esto, pero si hay alguna cobertura en particular que te haya marcado. Sí, en particular hay muchas. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, hoy vengo del tema del colectivero asesinado y eso en general pasó muchas veces ya. No te digo que agarre este caso solo, pero si junto todos. Y es impresionante la cantidad de veces que vamos a cubrir un caso de un colectivero asesinado y el colectivero te identifica a vos, porque te lleva a vos. En la mayoría de la gente usa el colectivo. Eso por un lado. Después, puntualmente, bueno, no nos podemos olvidar de la triple fuga, lo que fue en la provincia de Santa Fe, los Lanata y Esquilachi, o el caso Lola, Chonalés en Uruguay en 2015. Son casos que quedaron muy marcados, más que nada por la intensidad y la cantidad de días que significaba estar ahí tantos días y con novedades todo, minuto a minuto, que se iban refrescando. Así que yo creo que esos dos, eh, sí, sí, el tema, a mí se ve que hoy estoy todavía con el efecto de lo que pasó a la mañana, pero el tema de los asesinatos en transporte público también impresiona porque te puede tocar a vos. Estás viajando y ves cómo matan al colectivero que te está llevando, o uno de esos balazos con los que intentan matar al colectivero te puede pegar a vos que estás viajando atrás. Me parece que lo que pasa en el transporte público y en la vía pública en general Sí. es bastante choqueante. Cuesta dormir después de cubrir unos casos de esta magnitud. Sí, a mí no, la verdad, no sé si lamentablemente o gracias a Dios no me pasa, porque no es que no tenga sangre, no sienta. Uno ya está automatizado, es como los médicos que operan y por ahí comentan el partido de Boca después de la operación. Y bueno, Claro. es su defensa y es su costumbre y es su profesión, pero no lo toman como un objeto al paciente. Bueno, nosotros tampoco, obviamente, cuando entrevistamos a una víctima de un delito, al papá de una persona asesinada o algo parecido.
pero también el día a día te hace hacer tu propio anticuerpo y entonces tener la cabeza en otro lado, sí te deja cebado, sí te deja acelerado. Eso me pasa a mí. eh, Me deja muy activo. Y eso está bueno, porque después pasa algo similar y ya estás preparado y te quedas pensando y te genera esto, ¿no? Dialogar, por ejemplo, tener una charla y querer seguir profundizando las respuestas, y por lo menos para encontrar tu propia respuesta en ese momento y no quedarte con el análisis básico que hiciste a la mañana cuando cubriste el caso. Siempre hay una vuelta de rosca para tratar de entender lo que hiciste a la mañana, porque después puede pasar mañana algo parecido, ¿no? Cierro con una pregunta más personal para bueno, distender un poquito. Tuviste tu pasado como futbolista en el ascenso. ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento dedicarte a lo que es el periodismo, pero en el ámbito deportivo, o te metiste de lleno en lo policial? Y si es así, por qué elegiste el periodismo policial? No, yo prácticamente que no elegí, por suerte caí en el periodismo policial bueno, mi viejo, fotógrafo de crónica, que está jubilado ahora, y, y en su momento él recibió una posibilidad, una oportunidad de laburo, pero que él no podía porque estaba en otro medio, entonces me lo ofreció a mí, pero yo no estudiaba periodismo, y, y empecé a trabajar y me di cuenta que estaba buenísimo, y entonces estudié periodismo, hice en TEA, hice algunas especializaciones, y de entrada ya desde el año 2001 que hago policiales, y lo hice primero como acreditado en la sala de periodistas de la Policía Federal, para NA, la agencia NA, después para la agencia DIN, después pasé por Crónica y demás, eh, pero bueno, fui estudiando en su momento, ahí me di cuenta, es decir, que yo ya empecé a laburar sin haber estudiado, el primer medio año, te diría. Y no, lo de periodismo deportivo no se me cruzó nunca, que es lógico, porque bueno, jugué al fútbol y entonces uno dice, y entonces tenés que hacer periodismo deportivo. No, no es así de fácil. Periodismo deportivo tenés que no solo saber cómo se juega al fútbol, sino que tenés que saber de todos los deportes realmente, tenés que saber el reglamento, tenés que conocer la formación de todos los equipos, tenés que tener la mente preparada para eso, que la verdad que admiro mucho a los periodistas deportivos en ese sentido, ¿no? Tienen el archivo en la cabeza, y cosa que yo todavía no soy de estudiantes, y tal vez no me acuerdo cómo formó el equipo el domingo anterior. Me va a costar si hago periodismo deportivo, pero bueno, no deja de ser algo hermoso, ¿no? Que no quito esa posibilidad, por lo menos en mis pensamientos. Sebastián, muchísimas gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros, con entrevistas en directo. Éxitos en lo que viene profesionalmente. Te mando un saludo grande. Igualmente para vos y muchas gracias. Fue un placer. Abrazo. Hasta luego.